les agradecemos mucho que continúen con nosotros, que sobre todo sigan escuchando Norteñas Chingonas, y en este momento me da mucho gusto recibir conmigo en otro capítulo más a Cecilia Lisset Gaitán Montoya, quien es candidata a juez civil, el número 01, que va a estar por algunos municipios, que va a ser Bachíniva, Bocoina, Carichí, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Namiquipa, Nonuava y San Francisco de Borja. Así es. Pues un gusto, Ceci, platicar contigo. Al contrario, Karina, agradecida por este espacio y por supuesto por tu compañía. Tu boleta es la color amarilla. Es la color amarilla, indica pues materia civil, antes que otra cosa son los jueces, jueces y juezas de juzgados de primera instancia y menores, materia civil. En el área superior estamos contendiendo, en el lado obviamente de las mujeres. Pues bueno, vas directo, como quien dice, a la... Eso dicen, pero la realidad de las cosas es que, bueno, pues naturalmente hay un acuerdo del instituto donde se resolvió en su momento el tema de la paridad de género. Efectivamente hay 2 espacios y habemos 2 contendientes. Y bueno, pues en este acto de responsabilidad, Karina, aquí estoy dándole pues el rostro a la gente y sobre todo ofreciéndole un compromiso a cambio precisamente de un voto de confianza. Del Distrito Judicial Cuarto. Benito Juárez, exactamente, Benito Juárez, el cuarto se identifica. Somos el Distrito Judicial Benito Juárez. Oye, platícanos un poquito, Ceci, ¿por qué contender? Platicábamos previo a que a ti sí te ha tocado estar, pues, como funcionario público dentro de un área gubernamental. ¿Y por qué siempre sí irte a una contienda? Mira, es algo muy especial. Tu servidora soy abogada postulante, mi formación principal o toral viene de esa área. Vengo de la iniciativa privada y creo que la iniciativa privada, una de las grandes ventajas que te da es una responsabilidad integral de saber que pues hay que picar piedra. Y finalmente uno se debe siempre, inclusive desde la iniciativa privada, te debes a tu cliente, eres un proveedor de servicio finalmente. Eso me lleva en su momento a formar parte también del Poder Judicial Federal. Estuve en un tribunal colegiado en materias penal y administrativa. Y eso pues también me permitió saber que la atención al cliente siempre debe estar de alguna manera enfocada a resolver, Karina. Yo creo que eso nos hace mucha falta en este país, la capacidad de resolver. Creo que definitivamente los encargos deben ser un medio que se dirija a un fin y ese fin es el bien común. Y entonces, posterior a ello, fui también parte de la administración pública estatal. Entonces, realmente el único poder en el que no me ha tocado participar es en el legislativo. Dentro del Poder Ejecutivo, tuve la oportunidad de participar en el Instituto Chihuahuense del Deporte, que es un organismo descentralizado de gobierno del Estado. Fui subdirectora de normatividad y asuntos jurídicos del Instituto Chihuahuense del Deporte. Y dentro de esa área, bueno, pues se vio todo el tema jurídico del instituto y esa es la razón que finalmente me llevó a tomar con responsabilidad este encargo. Y tienes tu despacho, obviamente, o estás en un despacho de abogados. Así es. Participé en diversas firmas aquí en la capital. Yo soy originaria de Chihuahua, pero el matrimonio me llevó a Ciudad Cuauhtémoc. Entonces, bueno, pues todo mi desarrollo, gran parte de mi desarrollo profesional se dio aquí en la capital. Formé parte de despachos como Ríos Abogados Consultores, Rubí Cabello y Asociados, en su momento Benzojo, Chávez y Gutiérrez. Son firmas que naturalmente han cambiado sus denominaciones por diversas circunstancias, pero bueno, finalmente esa es la gente que me abrió las puertas y sobre todo me formó como abogada postulante. Y bueno, pues todo este bagaje es el que me llevó a participar en un proceso, Karina, que finalmente yo he definido que en un inicio se dieron 3 vertientes. La primera fue la gente que hizo, vamos a llamarlo así y con el respeto que merece, un berrinche de decir, vámonos en contra de que camine esta reforma. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues nadie queremos participar. Luego vino una segunda corriente de personas que dijeron, espérame, entre son peras y son manzanas, no sé si va o no a prosperar, pero lo cierto es que mi jefe es el titular y no voy a presentar yo mis documentos para contender en contra de mi jefe. Y finalmente venimos esta última corriente de personas que dijimos, entre son peras y son manzanas, lo cierto es que hay que entrarle.
hay que entrarle porque vienen circunstancias de mucha incertidumbre, donde naturalmente no sabemos quién va a llegar, cómo van a llegar, si con un voto o con dos. Curiosamente, pues sí, mis circunstancias son, vamos a llamarlo así, prácticamente en automático. Sin embargo, a mí cuando me han dicho, ¿por qué no te vas a tu casa y esperas la constancia o inclusive entrar en funciones? Yo les he dicho, lo menos que podemos hacer ante un proceso no previsto, histórico, atípico, y puedes agregarle cuanto calificativo consideres. La realidad es que es un proceso que nos está exigiendo una gran responsabilidad a todos, desde la trinchera que te toque. Ahora viene la gran responsabilidad de los que están en su casa de participar, de decidir hacerlo, porque finalmente este es el resultado de todos, ¿eh? Sí. Este es el resultado, muchos se lo atribuyen a un presidente o una figura presidencial. Yo les diría, este es resultado por acción o por omisión de todos nosotros. Quienes votamos y quienes decidimos no hacerlo en las anteriores elecciones, y finalmente de esa manera se conformaron los congresos nacionales y estatales. Y del hartazgo, lo platicamos ahorita. Yo creo que el resultado, y siempre lo he dicho, el resultado de quien nos gobierna actualmente sí tiene mucho que ver con el hartazgo, qué se hizo, qué se dejó de hacer. Y lo voy a decir abiertamente, la verdad es que había un desconocimiento total, debo de decirte, por el gremio periodístico, por lo menos aquellos que no somos abogados. Exacto. Ha sido bastante hasta ilustrativo y académico este tema, para sí. Muchos. Yo me he vuelto como una persona, ya entiendo más claro dónde se lleva un proceso penal, cómo hacerle, bueno, cuál instancia, cuál segunda instancia, porque en esta falta de comunicación del Poder Judicial, porque luego dicen, no, es que nosotros llevamos procesos que son difíciles, pues por lo mismo. Sí, claro. En la medida de lo posible, si puedes realmente dar una resolución o, ¿por qué no? En algún caso, sé de algunos magistrados, por ejemplo, que tienen acceso o que les dan acceso, por ejemplo, a las resoluciones que toman sobre ciertos casos y tú lo puedes revisar en una página en internet con total transparencia. Es precisamente esto, ¿no? La falta de comunicación efectiva que ha habido de un poder y que lo debo de decir yo así, y que en ocasiones lo hemos percibido como inalcanzable, como si fuera una situación de, hijo, es que ¿cómo le haces para llegar con el magistrado? Híjole, es que ¿cómo le haces para llegar con un juez? Uy, sí. Luego, ¿quién tiene mi caso? Uy, luego de verdad este desconocimiento desde las bases. Aparte de que en el civismo actualmente, yo creo que lo único que no sabemos, y eso, la vieja escuela, estoy hablando de alguien que nació en el 85, del tercero constitucional, ¿no? Lo que veías en civismo. Sí, yo creo que es lo básico, sí, ¿no? Claro. Mi educación es laica, gratuita y obligatoria. ¿Y sabes por qué lo sabes? Porque lo percibes. Sí, claro. Porque lo vives. Sí, claro. Pero con muchas partes del derecho te los topas hasta que llegas a un proceso judicial que no es agradable para nadie. ¿Qué le puedes decir a toda la gente que nos pudiera ver a través de redes sociales respecto a esa responsabilidad, con esa conciencia de lo que ha pasado, o esa perspectiva que era lo que hablábamos con anterioridad, de lo que falta por hacer en el Poder Judicial en materia de comunicación? Fíjate que justo Miguel Carbonell, que es un jurista mexicano, que todos los que estamos dentro del gremio lo ubicamos como un punto de referencia porque es una gente muy estudiosa, hacía una entrevista ahora a finales del año pasado, inclusive apenas, y estaba frente a dos personas, una de ellas titular de la Unidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la otra magistrada coordinadora de los magistrados en presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Y hablaban precisamente de que los puestos específicamente de titular de juzgados, de salas o inclusive de juzgados y tribunales colegiados, finalmente son el motor, fíjate bien, de un cambio social. Sí. O sea, ellos son motor de cambio social. ¿Por qué apuntalo este tema? ¿Por qué empiezo por este tema? Porque se les olvidó, Karina, se les olvidó lo que eran. Y creo que se volvieron figuras acartonadas detrás de un escritorio, inalcanzables, como lo acabas de decir, donde efectivamente tú podías inclusive generar una opinión o inclusive un cuestionamiento y te decían, ahí están las estadísticas. ¿Las estadísticas de qué? O sea, estás hablando de personas. Exacto, ¿cuántas sentencias salieron? Todo se volvía un número que no daba más información, no daba más pulso de lo que realmente estaba pasando.
¿quiénes podíamos brindar un poquito de ese pulso? Los abogados postulantes. Y luego estábamos sujetos, porque yo eso sí lo he querido aclarar mucho en todos los espacios. El ingreso al Poder Judicial sí se daba a través de exámenes de oposición, pero no siempre. Entonces, hay que decirlo porque la población debe saberlo. El ingreso al Poder Judicial muchas veces se daba a razón de una oportunidad de trabajo y te jalaban, ¿no? Sí. Y entrabas. Válido, muy válido. A veces, efectivamente, eran exámenes de oposición y de esa manera podías escalar. Y finalmente, a veces eran designaciones. ¿Y por qué hay que decirlo así? Porque esa es la realidad que vivía México. Entonces, estamos en una plataforma totalmente absurda, yo no lo diría, ¿eh? Yo creo que rescato de esta reforma que va a haber encargos con términos perentorios. A los 8 años, agarra tus cosas, búscale por otro lado, ¿por qué no aspirar a otro encargo, pero no a ese? ¿Qué pasa? Pues que son 8 años de un gran reto donde vas a tener que cuidar lo que antes no se cuidaba. ¿Por qué? Porque estaba respaldado por una inamovilidad. Por una parte. Por la segunda es, estás bajo el escrutinio público. Ya saliste a la sociedad, ya diste tu rostro. Además, en este ejercicio que estamos haciendo de una campaña que hemos criticado tanto, la realidad de las cosas es que hoy estoy aquí contigo y probablemente en 4 meses me digas, sí te acuerdas, ¿verdad? De lo que dijiste. Entonces, ese tema no estaban acostumbrados. Hoy en día jueces en funciones con el respeto que me merecen, magistrados en funciones con el respeto que me merecen, salen y dicen, yo no soy político. Entonces yo les digo, es que no tenías que ser político para recordar que eres el motor de un cambio social. Pero si nos vamos a la palabra política, si eres político, si estás realmente... Mira, la realidad es que más que político eres un servidor público. Y entonces lo olvidaste, pero la justificación de ellos es, no sé hablar en público porque no soy político. No, espérame, no eres político y la razón por la que no eres político es que no estás inmerso de lleno con la sociedad. Vives en la sociedad, eres parte de. Y es más, lo que tú dices influye e impacta directamente en esa sociedad. En el bolsillo, en el patrimonio, en la familia. Exacto. Y entonces yo creo que rompimos, y eso debe decirse también con todas sus letras, rompimos un círculo vicioso, estamos transitando o pretendiendo hacerlo a un círculo virtuoso que implica la participación de todos. Y ahí es donde yo tengo una gran incógnita. ¿Qué tanto vamos a jalar o a buscar arrastrar a todo este mecanismo a la población? Creo que el haber tomado las decisiones, muchos de nosotros, ya sea dentro y fuera del sistema, con o sin carrera judicial, lo cierto es que muchos decidimos entrarle a tomar el toro por los cuernos con la intención, obviamente, de generar una sociedad más próspera. Esa es la realidad. Claro. Mira, la verdad es que esto que me dices es no lo había visto así, pero creo que es una verdad absoluta el hecho de, es que yo soy el que toma decisiones. Pues sí, pero ¿y de dónde traes como el feeling? Sí. Si no es de la misma sociedad. Sí, claro. ¿De dónde se dan, por ejemplo, estas actualizaciones? Yo me pongo a pensar, fíjate, en algún momento que hablaba con una magistrada federal que para una candidatura penal local, que hablaba ella de temas de usos y costumbres, por ejemplo, en distintos estados del país. Sí, claro. De las situaciones, por ejemplo, con las mujeres, de algunos actos que son para, de alguna manera, darle más sentido a los grupos vulnerables, lo que ha pasado en el gremio también electoral o en el derecho electoral, en donde de verdad en ocasiones ni identificamos. Lo platicaba un día con César Wong, que dice, estaba yo en el centro del país y le estaba diciendo yo a un señor que estaba vendiendo afuera, en la explanada, está vendiendo algodones y luego, oiga, mire, que lo invito a votar y luego, yo no sé ni qué hacen y luego, el que usted salga a vender, el que usted pueda vender, es un derecho que se ha adquirido el paso del tiempo. Entonces yo creo que es importante que también tomen conciencia las personas de la importancia que tiene de votar por las personas también más capacitadas en este sentido. ¿Sabes por qué? Ahora déjame te interrumpo y te digo una cosa. No es un derecho adquirido o un derecho dado, es un derecho reconocido y ahí es la diferencia medular de cosas o de temas que no hemos terminado de asentar como sociedad. Es todo este ejercicio o finalmente el ejercicio que hace el derecho en la creación, en su creación, en su aplicación, en esa inclusive interpretación es en aras de eso, de reconocer lo que ya es tuyo.
Sí, claro. Y ojo, volvemos a lo mismo. Hay muchos candidatos que salen y dicen, es que yo tengo 30 años de experiencia. Mi pregunta sería lo siguiente, 30 años de experiencia dentro del Poder Judicial. La realidad es que dentro de esos 30 años no has resuelto seguramente un solo caso idéntico. No. Y si lo aseguras, qué grave. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que cada asunto es una individualización que debes hacer y ahí es donde vino a acuñarse el término de perspectiva. Ajá. Y obviamente pues se diversificó, perspectiva de género, de infancia, en fin, de minorías. Ajá. Exacto. ¿Por qué? Porque es una herramienta de análisis que te permite precisamente pulsar todo lo que está alrededor de un solo asunto. Entonces, ahí es donde el cuestionamiento no es precisamente el que estés dentro garantía de que eres el mejor. No es tampoco que vengas de fuera garantía de que seas el mejor. Aquí hay un tema bien interesante. Yo leí un reportaje hace tiempo, hace un par de semanas, que decía que en Estados Unidos se acuñó un concepto que se llama, en inglés se llama low voting information. Entonces, ¿qué significa esto? Es la poca información que tú tienes para votar y ellos lo diversifican en 3 puntos. El primero es, hay que identificar algún partido político del que emane el candidato. Aquí no lo tenemos, eso nos lo quitó la reforma, perfecto, no nos dejó abierta esa línea. La segunda línea que manejan en países como Estados Unidos, bueno, fíjate entonces si algún personaje importante que genere alguna referencia en el país salió a respaldarlo, tampoco, eso nos lo prohibieron aquí. Ok, y queda ese tercer y último elemento o vía. Fíjate en perfiles que tú consideres que tienen los valores y los principios. Fíjate a qué punto estamos llegando. Y hay mucha gente que dice, entonces estás supeditando la preparación académica y profesional. No, pero la realidad de las cosas es que sí estamos teniendo que priorizar ese tema. Valores y principios, ya que se constriña que tú sepas quién es, cómo se conduce, qué estabilidad tiene, porque estás en manos de seres humanos. No, sí, claro, para allá iba. Fíjate, hace poco en la maestría, en la que estoy estudiando, se llama Periodismo y Poder. Sí. Y precisamente analizamos desde las civilizaciones de la antigüedad cómo reacciona el ser humano ante el poder. Porque quieras o no, y ahora sí van a poder decir, me legitimó una votación para estar en este lugar, el hecho de darle poder a una persona es tal vez lo que hacía que antes, cuando llegaban a esos puestos como magistraturas o los que son jueces, decían, soy intocable. A ver, tócame, intenta hacer algo, pero ahorita sí. O sea, en este momento también con el tema, como se pretende fortalecer esta área que va a estar vigilante del actuar de cada uno de los jueces, pues creo que hay cosas que vale la pena también fortalecer desde ahí, como una evaluación. Tú que me dices que vienes del tema de la iniciativa privada. Tú sabes que la iniciativa privada lo que no se mejora, lo que no se mide no se mejora. Exacto. Y existen formas de medir y también de no dar ciertos bonos, de no dar ciertas cosas si no cumples con tu trabajo. Sí, claro. Es algo que yo siempre lo he dicho, después de mi primer trabajo fue en iniciativa privada, que es algo básico, el tema de estudios de tiempos y movimientos. Yo sé que acá no puede ser tan cuadrado porque estás revisando un expediente y es la vida en ocasiones de personas, porque aunque sea tema civil, pues, por ejemplo, en ocasiones es tema de una familia, por ejemplo, un tema de una herencia, situaciones que le duelen a unos y a otros, por más que sea un tema más pragmático, se pudiera decir que el área penal o familiar de todos modos incurre porque estás decidiendo sobre los bienes, por ejemplo, de particulares. Entonces, creo que en ese sentido no queda como decir de no, o sea, es que a final de cuentas así llegué. No, acá es, me votaste simplemente. Sí, pero tengo que tener ese compromiso por hacer las cosas bien. Y te decía este tema del poder, porque pareciera que muchos en cuanto se les da, de verdad, una cuestión de poder, se pierden. Y lo hemos visto, mire, con cantidad de gobernantes, exgobernantes, de personas que están en distintas esferas de verdad políticas, sobre todo que yo creo que es cuando se nota mucho más. También aquellos que luego llegan a tener una capacidad adquisitiva, qué bueno que la tengan, pero sí hay algunos que se llegan a perder. Hay que recordar que hay distintas formas de percibir el poder, pero que definitivamente esta parte de la inteligencia emocional, incluso en todas las carreras, me parece que es algo importante de voltear a ver. Y luego te van a decir,
nosotros como parte de esa estructura presentamos una serie de exámenes. Y fueron psicológicos, emocionales y demás, ¿no? Claro, y qué bueno, porque si no hubiera sido así, entonces el tiempo que estuviste dentro del Poder Judicial, pues, ¿qué hiciste? Claro. Te capacitaste, qué bueno, era lo mínimo necesario. Yo creo que ahí hay que cambiar la visión, por eso a mí me encantó escuchar a Miguel Carbonell con estas dos personas que decían, los jueces perdieron de vista que siendo el motor de un factor de cambio social, no entendieran que es desde esas trincheras que puede uno ir cambiando no solo la cultura, sino la mentalidad de toda una cultura. Entonces, creo que sí, yo coincido contigo, nos hace falta en este país, hoy quizá más que nunca, gente que conozca el espíritu de sacrificio, esos empleados que no son de reloj, a mí me lo decían cuando empecé a litigar, fue una de las grandes lecciones que tuve, no sea usted un empleado de reloj. Y yo dije, ¿qué es eso? Bueno, el que entra a las 9 exactamente, y que nada más está checando el reloj para salir corriendo, ¿no? Creo que nos hace falta como sociedad ser más equipo, nos hace falta entender, hubo una situación muy particular y te lo comento porque además es mi caso, decían, ¿por qué la paridad de género? Es o sea, estoy de acuerdo que estemos pagando una lucha, digo, una deuda histórica con la mujer, pero había inconformidad de alguna manera. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, decían, son 2 cargos para mujer y 1 para hombre. Y fíjate qué curioso, estando ellos dentro del Poder Judicial, teniendo a su disposición esa capacitación en materia de perspectiva, inclusive de género, hay ese reclamo, porque finalmente somos seres humanos. Claro. La naturaleza humana es muy predecible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que entrar en esta nueva dinámica, en este nuevo esquema, sin compromisos, sin lealtades más que la lealtad a la profesión, la lealtad a un ejercicio profesional limpio de ataduras, y vaya que ahí es el gran reto, ¿eh? Sí. Decían, es que hay corrupción. No hay, cree tu servidora, no hay sistema sin corrupción. Eso es una lucha constante, es como hablar y decir, no es necesaria más educación. No, sí es porque es una lucha que nunca se termina. Fíjate que en este tema no se me hace raro. Digo yo, este espacio es para puras mujeres. Sí. En algún momento pensé en abrirlo, dado la necesidad que tenemos, yo creo que de informarnos también todas las mujeres de lo que está pasando en este proceso. Pero no, siempre se quedó con el tema de puras mujeres y hubo algunos conocidos ahí políticos y amigos que decían, ¿por qué para puras mujeres? Pues digo, para el sector o para mi género es la aportación que yo les puedo dar. Históricamente la verdad es que pues en los espacios públicos habían estado ocupados, así como la misma televisión, los mismos medios de comunicación. Yo agradezco mucho, de hecho, la apertura ahí en Canal 44, que es donde inicio yo esta labor. Y estaba exclusivo para hombres durante muchos años. O era como que, le das el de mediodía, pero no le das el estelar, pero sí me explico ese tipo de cuestiones. Entonces todavía me reclamaron, ¿por qué para puras mujeres? Porque es para mí de verdad un espacio para ellas, para todas, ya pasando este proceso es de verdad, todas las mujeres en cualquier área en la que se estén desempeñando, de verdad vale mucho la pena dar a conocer quienes están rompiendo esquemas y las que históricamente lo han hecho, las maestras. Claro. Por ejemplo, ¿cuántas maestras hay de verdad que desde siempre han sacrificado gran parte de su vida para educar a todo un grupo de 30 niños? No sé, ese tipo de cosas. Pero sí, claro que es muy evidente. Te lo iba a decir, una vez me tocó conducir un conversatorio aquí en Chihuahua, que lo organizó el gobierno municipal, en el Teatro de la Ciudad, y estaba Kenia López Rabadán, estaba una escritora y estaba una persona del Tribunal Superior de Justicia Federal, María Cristina, no recuerdo el apellido, pero ahorita lo busco. Y recuerdo que cuando ella hablaba del tema de perspectiva, porque era en el marco del 25 de noviembre. Ok. Entonces todas andábamos de naranja y muy bonitas y no sé qué. Y decía, sí, de verdad, porque les decía yo, qué padre, ¿no? Tenemos una gobernadora mujer, todavía no estaba Claudia Sheinbaum en ese momento, una presidenta del Tribunal Superior de Justicia mujer, y tenemos una dirigente del Congreso, presidenta del Congreso, que es mujer. Hasta dónde realmente son ellas las que toman las decisiones y hasta dónde son hilos masculinos los que están moviendo los títeres desde detrás. Creo que ya ahorita a estas alturas ya
nos podemos dar cuenta que hay mucha independencia en muchas cosas realmente, que hay otras cosas que también se tienen que planear. Yo estoy en contra del pleito entre hombre y mujer. Yo creo que el tema del feminismo tiene que ir encaminado a un tema de justicia. Sin duda. O sea, no de pleito, ni de todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas. No, de verdad no va por ahí, sino un tema de justicia. Pero sí es una realidad, decía esta magistrada, decía, a ver, yo empiezo a preguntarles en mis sesiones, les empiezo a preguntar, ¿quién de aquí, que empieza a capacitar así en varias partes del país, lleva a cabo sus resoluciones con perspectiva de género? Pues todos, ¿no? Hombres y mujeres. Dice, bien padre, dice, porque entre más empiezo a hacer preguntas, cada vez eran menos. A ver, ya al último les pregunto, ¿quién de aquí sabe si falta jabón para la ropa, para el uniforme de sus niños, si tienen el uniforme lavado? ¿Quién de aquí sabe si hay pan para el lunch de los niños de mañana o para el desayuno, si falta leche? ¿Quién de aquí sabe qué faltó en su casa o si su hijo llegó medio molesto? Lo saben y cada vez eran menos, y de verdad cada vez eran menos y menos. Dices, entonces no me vengas a decir que llevas resoluciones con perspectiva cuando ni en tu casa lo estás viviendo. Exacto. Es algo que culturalmente definitivamente tenemos que ir avanzando, Ceci. Sí, sin duda, yo creo que es un cambio a muy largo plazo, paulatino, pero que no debe frenarse. Mira, justo lo decía en uno de los videos que en algún momento de esta campaña me tocó grabar. Soy una mujer casada, tengo poco más de 10 años casada con mi esposo. Fernando y yo hemos tenido que estructurar muchos acuerdos porque naturalmente no eres ni perfecta ni perfecto y sin duda ante un desarrollo profesional pues de ambos hemos tenido que buscar la manera de embonar. Yo también, al igual que tú, soy una mujer que cree en ese gran desarrollo profesional y en esa gran semilla que como mujer podemos sembrar, pero estoy en contra de la manera en que se ha desvirtuado el concepto en su significado más puro de feminismo. Sí. Creo que inclusive llegar a otros temas ya más allá de sobrepasar la figura del varón, sino inclusive de destrucción, yo no estoy de acuerdo. Creo que no lo necesitamos. Creo que hoy en día se requieren perfiles con una inteligencia emocional pues más trabajada. Creo que todos tenemos la capacidad de hacer las cosas, hombres y mujeres, y yo lo he dicho mucho, nos hace falta interés. Hemos perdido como sociedad el interés, no es falta de capacidad en las empresas. Muchas veces, pues, ¿por qué tienes rotación? No es falta de capacidad, es falta de interés. Es falta de esos valores exactamente a los que estábamos acostumbrados, a los que muchos nos educaron y no nos preguntaron si estábamos o no de acuerdo, como el espíritu de sacrificio, el espíritu de trabajo. Ya se nos ha vuelto, sí, claro, la disposición, que ves tú una gente dispuesta a aprender, a hacer lo que sea necesario. La gente te delimita y te dice, para eso no me contrataste, eso no es parte de lo que me toca. Entonces, ahí es donde se van ciñendo obviamente las oportunidades, se van limitando y entonces nos quejamos de esa falta de oportunidades. No, es que oportunidades hay muchas. El problema es que no las queremos tomar o no queremos pagar de alguna manera el precio por ellas. Pagar el precio por las cuestiones, digo, no es fácil, sobre todo, por ejemplo, yo te lo puedo decir que vengo de fuera, que se quedó toda mi familia fuera, que llegué aquí a vivir con un roomie, a estudiar mi carrera y bueno, ya me quedé aquí trabajando y ya hice lo posible por traerme a mi hermana, que es la única que me hace compañía, pero de verdad que lo que cuesta trabajo también vas buscando la forma de permanecer. Una cosa es llegar a un lugar y que se te den oportunidades, como bien dices ahorita, de llegar a un lugar, la permanencia es la importante, y que te siga, como lo mencionabas tú, que te sigas capacitando, que sigas estando actualizado. Y bueno, vamos a enfocarnos de lleno en la parte civil, en la materia civil. ¿Por qué la materia civil si te ha tocado estar atendiendo otras áreas? Bueno, mira, tu servidora se forma precisamente en el área de litigio y cuando se da esa formación se da en un despacho de una abogada que además de un profundo respeto, le tengo un profundo aprecio porque fue la primera persona que a mí me aperturó las puertas de su despacho como si me aperturara las puertas de su casa. En menos de lo que yo esperaba, estaba al frente de su despacho en un tema pues de coordinación de alguna manera, de dirección, y eso creo que son cosas que no se olvidan. La licenciada Rubí Cristina Cabello López me abre las puertas de su despacho, es una abogada
que mucha gente en la capital la conoce por ser una mujer especializada en el área familiar, muy dura, por cierto, y muy protectora del género. Pero la realidad de las cosas es que llego y me dice, usted se va a abocar al área de amparo. Y entonces decía, no, es una locura. No he llevado lo básico y ya me está usted mandando a la materia federal. Y bueno, pues así fue como inicio. Sin embargo, me formo en un despacho muy civilista. La materia finalmente madre del derecho, o una de las materias madres, pues naturalmente es el civil. Y de ahí, bueno, pues hay un despliegue hacia el área mercantil, la familiar y otras. Y bueno, pues esa fue la manera en la que yo me adentro precisamente al litigio. Fíjate que yo entendí esta parte, yo tenía una confusión enorme, porque quieras o no, yo creo que la parte en la que te enfocas más es, desde una parte noticiosa, la penal, ¿no? Sí, claro, porque llama la atención. Ajá. Exacto. La parte penal y que asesinaron a alguien y bueno, y luego la parte familiar, porque ya es algo como de, la cantidad de divorcios, la cantidad de separación y ese tipo de cuestiones. Pero siempre la civil como que decía yo, ¿por qué? O sea, ¿qué les interesa tanto? ¿Qué les gusta tanto? Sí. Me lo hizo entender mucho Debbie, que va a ser para candidata a magistrada, creo que magistrada civil, y me decía, es que de ahí parte todo, Karina. Sí, claro. A ver, en la historia de la humanidad, ¿cómo se hacían los acuerdos? De todo, claro. Desde el intercambio, por ejemplo, de mercancías, inventado trueque. Sí, claro. Y no está, o sea, como no lo visualizas de esa manera. Dices tú, ¿y el de civil qué hace? La realidad es que, mira, yo he hecho un trabajo muy profundo en la población. Te cuento qué pasa, por ejemplo, en Ciudad Cuauhtémoc y en esa región que abarca el distrito. Están muy acostumbrados la población a ir o acudir a asesorarse con el notario. A mí se me hacía bien raro, porque tú aquí difícilmente, a reserva de que obviamente tengas pues ese contacto por amistad, por relación o inclusive por cuestión profesional, pues contactas tú al notario. Son gente pues que tiene también su agenda, sus firmas y demás, y entonces tratas tú con el personal de la notaría. Pero allá te buscan al notario y quieren la asesoría del notario. Claro. Y decía, qué raro. El abogado postulante no pasa por el escenario y pasa hasta que el notario les dice tiene que ir con un abogado y el abogado promueve el juicio. Y yo decía, no, fatal. ¿Por qué fatal? Y con el debido respeto a mi suegro y a mi marido que están en el gremio, yo decía, no, es que el abogado postulante tenemos esa libertad de poder indicarte qué es lo que mejor te conviene conforme a las circunstancias del asunto. Y el notario, la realidad de las cosas, que es una instancia de buena fe. Para empezar, tiene una fe delegada de la gobernadora y el notario dice, ¿quiere usted celebrar compraventa? Ah, sí, eso hacemos. El notario no influye en tu voluntad. ¿Por qué? Porque inclusive está impedido para ello. Él dice, estoy a la disposición naturalmente de una población que me solicita una compraventa, una donación o lo que sea. El abogado postulante le dice, no, espérese, no venda. Si está consciente de lo que va a hacer o qué es lo que realmente quiere. Y entonces escudriñas toda esa situación. ¿Cuánto le ofrecen? ¿Cuánto le van a dar? No vaya a malbaratar. O por ejemplo, mira la famosa copropiedad que muchos no entendemos. Van a comprar juntos. ¿Qué son? Socios. No, espérese. O sea, hay maneras de buscar. Vamos subdividiendo cada quien su parte aunque trabajen juntos. Porque luego al final de la historia, bueno, pues vienen una serie de temas que no es fácil resolver ya entrados en materia. Entonces, a mí me llama mucho la atención y decía, qué raro que aquí la gente acuda al notario. Sin embargo, es un gran honor el que le hacen a esa figura por esa confianza inmensa que depositan. Pero mi pero ahora sí que es, él no los puede ayudar como sí los puede ayudar un abogado postulante. Yo les diría en este sentido, qué retador es esta reforma, no solo para los que pudiéramos entrar a la estructura, qué retador es para la gente que está allá afuera. Para la gente, sus hábitos, ¿no? Y la gente que te cobra por un servicio que no va a proveer y que en realidad nada más está siendo un intermediario, por ejemplo, con las notarías. Qué difícil es cuando la gente no se siente y te dice, este es su proceso, va a iniciar así, va a terminar así, yo le voy a cobrar de esta manera, porque luego todavía tenemos prácticas en el país a estas alturas de la vida y de la época que te dicen, sí, déjemelo, yo por lo pronto le encargo anticipo tanto. Y la gente dice, ¿qué vas a hacer? No, pues, ¿qué te van a hacer? No, quién sabe, nada más me pidió mis documentos y el anticipo. ¿Cuánto va a tardar tu asunto? Sale la gente del despacho de tu servidora y me dice, no, pues licenciada, haga de cuenta que salimos de una cátedra de Derecho. Yo les digo, es que esa es precisamente la intención de una primera asesoría, que usted
no esté comprometido a regresar, que usted vaya con otro abogado incluso, pero que sepa qué es lo que se puede, lo que no se puede y lo que sí se puede hacer, cómo se puede hacer. Oye, este tema me hace súper importante porque luego, mira, nosotros ahí no sé si has visto Canal 44, el noticiero de allá, es un espacio de denuncias. Entonces, de repente a nosotros nos entran denuncias de todo tipo. Sí. Y de verdad que cualquier cuestión como de daños o lo que nosotros creíamos que eran daños, me estoy dando cuenta, ahora que he hablado y en la mañana me tocó entrevistar también a una persona ahí en materia civil, que les decía, oye, es que en ocasiones nos aprovechamos, o se aprovechan aquellos que son alguna persona que se dedica a cualquier oficio, que son muy respetables, pero algunos llegan a pedir estos anticipos. Un albañil, un carpintero. No quiere decir que todos, no, al contrario, yo honro mucho porque mi abuelo fue carpintero. Mi abuelo pero es que paterno. No estamos exentos. Sí, pero, por ejemplo, mira, yo recuerdo mucho, y esta llamada jamás se me va a olvidar, porque yo recuerdo que por más que le echaba coco en la misma llamada y en el noti, trataba de concentrarme, decía yo, ¿con quién la mandamos, pobre señora? Porque decía, entregué como 60,000 pesos a un maestro, me dejó colgado el techo, ¿qué podemos hacer? Ya no me contesta. Entonces, yo, de verdad, sí, se me cerró así el mundo. Dije yo, pues no sé, la verdad. Tuvimos que empezar a preguntar en fiscalía y en fiscalía me dijeron, por ahí no va, tienen que ir con un defensor de oficio tal vez, ahí para que vayan y les ayuden, para que, no porque no haya un documento por escrito, quiere decir que no se puede citar a la otra parte. Tiene mensajes, sí tiene mensajes la señora, sí tiene. Y en ese punto, fíjate qué importante es que la población entienda y obviamente los profesionistas actuemos en consecuencia, de realmente entender que cualquier operación que tú hagas, si la respaldas en un documento, naturalmente llevas una ventaja a que cuando no tienes efectivamente nada. Entonces hay que vincular pruebas, hay que de alguna manera crear el asunto. Hasta una hojita de esas de cuaderno, sí, ¿verdad? Claro, así con la fecha y luego yo, fulanita de tal, le entrego tanto dinero a tal persona. Pero te voy a decir una cosa, eso es cultura. Y esta reforma lo que nos hizo entender es, no voy a madurar de un día para otro, no tenemos esa cultura y yo te lo comparto, soy una apasionada de la educación. Creo que un gran valor que puedo presumir que tengo es una gran congruencia. La congruencia más grande de toda mi vida ha sido esa priorización del estudio. Tu servidora, sí, totalmente. En su momento, mira, soy una mujer de romper estereotipos o paradigmas, que el primero que rompo en mi vida es el día que mi padre me dice, si no estudias ingeniería civil, que es lo que es tu señor padre, no voy a poderte abrir ahora sí que el espectro de oportunidades. Ese día dije, mi vocación es esta y estudié Derecho. Luego viene en ese proceso de estudio, no hombre, los abogados de la Universidad Autónoma de Chihuahua, esos sí saben litigar. Los del TEC de Monterrey no traen esas herramientas. O sea, ¿por qué? Porque inclusive si mis maestros son en gran mayoría egresados de la universidad y además ejercen. Entonces, fue un tema, para mí los retos han sido como un aliciente, entonces me voy a dedicar al litigio. Se me metió en la cabeza que me tenía que dedicar al litigio, me apasionó el siempre estar pensando un paso adelante, qué es lo que va a hacer tu contraparte y naturalmente qué es lo que va a hacer tú en consecuencia. Entonces, ese fue otro. Salgo y efectivamente la mayor cantidad de puestos pues son destinados a varones y entonces tienes que abrirte espacios. Me toca en un asunto que no me dejará mentir, un magistrado que está por jubilarse y que bueno, pues es una de las grandes pérdidas, lo llamo yo, de gente que en esta dinámica pues vamos a perder porque una gente muy técnica, muy estudiosa, me toca siendo juez desahogar una pericial en mecánica automotriz como dama. Entonces me dice, mira, Ceci, yo hasta la fecha pongo tu caso como un caso de análisis en temas académicos, porque yo era una dama, me dicen, en aquel entonces para mecánica automotriz. No, le dije, pues éramos dos, pero la realidad es que te empapas, nos apegamos o nos pegamos pues a los peritos que en aquel entonces nos ayudaron, y la realidad de las cosas es que fue aprender de cero. Asesorarte. Ahí es donde yo cuestiono y les digo a la sociedad, aquí la situación no es que hayas visto el 100% de los casos. Los jueces que tenemos ahorita y los magistrados no han visto el 100% de los casos. Aquí el tema es que la formación debe ser tal que estés preparado para llevar a cabo. Sin nombres, platícanos ese caso. Nunca me ha tocado escuchar a nadie bueno, sin nombres, ahí te va. Sí.
La realidad es que llega cliente al despacho donde yo laboraba y entonces la situación de su asunto, digo, de la situación de su caso, perdón, era que el vehículo había ingresado 2, 3 veces al taller a manera de saber qué es lo que te estaba pasando porque había duda de que el funcionamiento del motor era el correcto. Entonces, finalmente sale el auto y pues dices tú, ahí está su vehículo, ¿no? Resulta que termina desvielándose. Entonces, él obviamente dice, pues, ¿qué pasó? Si algo hice fue atender al vehículo. En ese momento, la aseguradora, porque tenía seguro, le dice, pues, dile nada más al taller de la agencia, era un vehículo de lujo, que nos emita pues el debido certificado donde nos explica qué fue lo que pasó. Fíjate qué tan importante es una correcta asesoría legal. Naturalmente el taller emite ese documento y sin querer, es ilógico que pensara uno que lo hicieron a propósito, reconoce parte de la responsabilidad. No, pues ahí se agarró la aseguradora. Naturalmente, la aseguradora dice, yo no me hago cargo, reclámale a él. Y ellos también, no, pues que no te iba a responder la aseguradora. Se abren ambas partes y no queda más que meterse a la respectiva demanda. ¿Qué pasa en muchas de las circunstancias? Tú, no, hombre, ¿ya para qué? Es más lo que voy a perder. A las aseguradoras nunca se les gana. El tema del taller. Pero sí les llegas a ganar, ¿no? Sí, el punto como todo, el punto como todo es, la clave está en que las cosas bien hechas, pues naturalmente dan un resultado favorable. Sí. Si hay cuestiones de deficiencias o negligencias que muchas veces tú ni siquiera alcanzas a prever, que fueron responsabilidad de tu abogado. Esa es la realidad, pues no somos neófitos en la materia. Es como si tú me llevas al área de ingeniería y me dices, así estuvo, Ceci, pues yo te voy a decir... Se cayó la estructura. Sí, a ver, hazme... Sí, es que tembló en Chihuahua y hasta ahí me voy a quedar. No, pues te tienes que ir con un perito, evaluador especialista en el tema. Exacto, entonces bueno, pues entramos a juicio y entonces había que demostrar, yo me siento con un perito y le digo, indícame cómo funciona un motor. No sé cómo funciona un motor. ¿Tiene probabilidades de haberse desvielado por negligencia? Sí, me dijo, lo que pasa es que hay que abrirlo para darse cuenta realmente. Y aperturar un motor, haga de cuenta que se va usted a meter una cirugía de 8 horas. Sí. Así. Ok, le dije, pero hay manera, sí. Perfecto, pues entonces llega el momento, se ofrece la pericial, es una prueba pericial, finalmente es una prueba técnica que versa sobre los puntos que tú pediste desde un inicio. Estamos ahí en el taller de la agencia, estamos todas las partes que éramos 3, pues abran el motor. 8 horas parados efectivamente ahí, en torno a la apertura del motor, porque era el desahogo de una prueba. Tú no puedes decir, ahorita vengo, ahorita me avisa, o inclusive grábeme. Había gente del tribunal dispuesta por el entonces juez, ahora magistrado, además a quien te digo, aprecio infinitamente porque es una gente muy técnica. Pero a pesar de ese tecnicismo, me decía, yo no sabía qué hacer en ese momento cuando llega la biela al juzgado. Y es que se apertura el motor y se ven los cilindros y hace cuenta que particularmente en uno de ellos, que es donde se saca la pieza quebrada, estuvo haciendo, las bielas hacen un movimiento de recorrido. Bueno, pues todas hacían el movimiento de recorrido hasta cierta área del cilindro, excepto esa la hizo más corta. ¿Por qué? Porque ya estaba lastimada. Sí, claro. Ok, entonces se quemó el aceite mucho antes que las demás. Entonces, y justo esa era la quebrada. Pues en ese momento se acredita el punto de decir, si lo hubieras abierto, hubieras prevenido esto, pero no lo abriste. Entonces, en ese momento se deposita la biela, así le llamamos nosotros en el archivo del juzgado, en el secreto del juzgado, que básicamente es que la resguarde el juez hasta en tanto no haya sentencia. Entonces dice que llegaba su secretario de acuerdos, que es el brazo derecho de un juez, y le decía, licenciado, ¿qué hacemos con esto? Estaba en una bolsa Ziploc que identificamos y demás. Y decía, ¿qué? ¿Dónde lo vamos a guardar? Pues ahí déjelo, pues ahí guárdelo, esto es un indicio probatorio. Cuadro. Sí, dice, no me ha vuelto a pasar. Y ahí es donde yo te digo, ahora sí que con conocimiento de causa, es imposible que digas, tengo 15 años, tengo 30 años dentro y por eso me ha tocado resolver los asuntos del mundo. No es cierto, no es cierto. Aquí el tema es qué tan técnico eres, qué tan estudioso eres, qué tan consciente de que eres de la vinculación que te generan los criterios jurisprudenciales, qué tan consciente y conocedor eres de los protocolos, y si no lo eres, hazte. Esa es una de las cosas que el litigio te deja. No eres experto en agrario, te haces de aquí a mañana, porque finalmente te enseñaron
a formarte, a prepararte y a actuar. Fíjate que en algún momento que tuve uno de mis primeros jefes, bueno, segundo, tercer jefe que tuve en mi carrera, Sí. un ingeniero civil, porque estuve en un área de comunicación social, por cierto, me dijo 2 cosas que nunca se me van a olvidar en la vida. Cuando te lleguen las oportunidades, tómalas, y si no le sabes en el camino, aprendes. A ver cómo le haces, te desvelas, pero aprendes y tomas la oportunidad. Y la segunda es nunca dependas de un solo ingreso. ¿Sí? Nunca se me va a olvidar. digo, nada que ver con esto, pero también como consejo. Y hasta la fecha, yo creo que es algo que sigo aplicando. No dependas de un solo ingreso. Siempre es, no dependas de un solo lugar. Claro. No. O sea, diversifica tus entradas de dinero porque no puedes meter los huevos de la gallina en la misma canasta. Todos. Sin Entonces, yo creo que son de esos 2 consejos que me han dado en mi vida profesional que más me han servido. Pero yo creo que es el de tomar las oportunidades cuando se te presentan. Es porque lo puedes hacer. Siempre lo he creído. Yo sí creo mucho en esta parte como muy espiritual y más allá que de Dios o religioso, que también soy religiosa, pero más que nada esta parte espiritual de si las cosas te llegan es por algo. Ahora sería el colmo que no fueras tú a esta candidatura por más que te dijeran, ay, ¿por qué? El tema de la paridad de género. No, y déjame decir otra cosa. Han mencionado mucho, es que la curva de aprendizaje, ese ha sido como un temor que se trató de infundir en la población. No, espérame, ¿cuál curva de aprendizaje? Yo sí lo llegué a decir. Yo creo que ahí debemos ser conscientes precisamente del perfil. Es difícil, sí, porque no es un cargo. Si fuera un cargo a nivel estatal, pues, a ver, escudriñas eso y siéntala aquí, siéntala allá, y vamos viendo a ver qué tanto tiene la capacidad y el interés de hacer las cosas. Es que es un mundo, ese es el detalle que lo complica. Sí, claro. Pero la realidad de las cosas es que esa curva de aprendizaje es como decir, prefiero quedarme con malo por... ¿Cómo? Es bueno por conocido que malo por conocer, ¿no? Así es. No. Sí, yo también sé. No, okay. Malo por conocido que bueno por conocer. Malo por conocido que bueno por conocer, claro. Y entonces, ¿dónde está la evolución? Ya estamos igual que el Chavo del 8. Sí. ¿Dónde está la evolución de nosotros como sociedad? Yo apuntaría al tema de decir, tenemos que otorgar votos de confianza, tenemos que jugárnosla porque el jugártela implica evolucionar también. Acuérdate que todo cambio en un primer momento, yo siempre lo he dicho, es caótico. En un segundo momento es complicado y hasta un tercer momento es cuando puedes tú pulsar si fue benéfico o realmente perjudicial. Eso por una parte. Por la otra, la realidad de las cosas es que tenemos que dejarnos de estereotipos donde dices, pues que se queden los que están, ¿va? Porque entonces vamos a buscar entrar en un futuro, en una dictadura, por ejemplo, donde digas tú, pues que nadie se mueva, así estamos viendo en todos los sentidos. Y creo que eso es una forma de pensar o una mentalidad fatalista que no debemos permitir que permee en la sociedad. Tenemos que entrarle a los cambios, adaptarnos rápido y finalmente fluir porque nos lo merecemos como región, nos lo merecemos como Estado y como país. Yo creo que los ejemplos que hay en otros países, sin duda, no son los mismos que el que estamos pasando nosotros, pero hay que rescatar, ya que tenemos aquí, los elementos que nos sean más benéficos. Te platicaba previo a entrar a la entrevista que en algún momento me tocó que viniera un periodista que es quien preside EFE en España, que es Alfonso Baulús. Y decía, ¿por qué les genera tanto conflicto el tema de la elección de jueces y magistrados y del Poder Judicial? Más bien, tienen que buscar, digo, para nosotros es algo normal. Yo sé que no en la magnitud, porque sé que va a ser una cosa extraordinaria, la cantidad de gente que van a votar. Yo sé que esa es la parte, yo creo que resulta muy complicada, incluso para organismos electorales. Pero hay algo que creo que es importantísimo que se considere, que es fortalecer el área de vigilancia, que en su momento era la judicatura, que ahorita va a ser el área administrativa, como de administración, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Es el Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial, que va a estar a cargo precisamente estar al pendiente de lo que se hace y se deja de hacer. Yo lo he hablado con varios candidatos que van para esta área. Que finalmente sí existía, Karina, pues sí existía a través de la judicatura, sí existían métodos de análisis. Yo creo que más bien se brincó a una participación más activa que la que antes había. Oye, mira, pero a ver, yo quiero hablar de varios temas, por lo menos en el área civil tal vez no se vea tan complicado porque no hay un tema de una fiscalía previo a, porque no es una denuncia penal.
Pero, por ejemplo, en la mañana platicaba con una candidata que también va para jueza civil. También hay abogados que se avientan luego sus triquiñuelas ahí, de verdad, y que me decía, me decía ella, se puede llevar un caso hasta 10 años. Yo, ¿por qué se llevan tantos años? Sí. Porque el abogado, de verdad, eso yo creo que es algo bien básico también. Que la gente sepa que el abogado no te puede estar cobrando por las copias cada 3, 4 meses y luego te alarga el proceso y luego él busca los mismos mecanismos para que no se lleve a cabo y no termine el proceso para seguirle sacando lana a la gente. Bueno, mira, y te lo digo como abogada postulante, no siempre es así. Por una parte, sí, yo estoy en contra del te cobro y no te explico, eso sin duda. Y es más, no es que yo sea una persona benévola, soy una gente justa en muchos sentidos y creo que en ese tema de ser justo, es importante ser justo para mi cliente, pero también para mí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque en la medida que yo soy honesta de lo que se está haciendo, tú estás consciente del por qué sí avanzo o el por qué no avanzo. Ajá. ¿Qué pasa muchas veces con órdenes de aprehensión en materia penal que no es la mía? Y bueno, pues la gente se ejecuta la orden de aprehensión, la gente está inclusive sujeto a proceso, pero fíjate bien lo que pasa. Apelas el que lleves tu proceso en prisión preventiva. Entonces apelas y dices tú, el juez tiene la culpa, no, tu abogado tampoco. Finalmente está tratando, exacto, de defenderte. Ahora, ¿quieres que no lo hagamos? Bueno, no lo hago, va, le seguimos, y eso obviamente a lo mejor acorte el tiempo, pero también probablemente lo acorte para el dictado de la sentencia. Pero, por ejemplo, en el área civil, si es una cuestión de bienes, yo sé que como tú lo dices, cada caso es distinto, yo lo sé, pero sí me ha llegado, por lo menos la persona que iba ahorita en la mañana es una persona que está precisamente como abogado de oficio ahí en una parte de los abogados que pone el Estado. Sí, claro, ¿no? claro. Y me decía, es que sí, te topas luego abogados que se avientan hasta 10 años para seguirle sacando dinero a las familias. Antes le decíamos nosotros que chicaneaban los asuntos. Era un término como muy coloquial, pero era precisamente retardar el proceso. Quiero decirte que en materia de oralidad eso se redujo en sobremanera, sí, sin duda. Yo creo que esos han sido los cambios y vaya que nos costó también adecuarnos a la oralidad. Y pusimos mucha resistencia, criticábamos como criticamos ahora y finalmente todo se asentó. Hoy en día efectivamente los asuntos ya no se pueden, vamos a llamarlo así, chicanear como antes. Se redujeron los términos precisamente por la propia oralidad que lo que hace es concentrar el proceso y darle una mayor agilidad, pero eso no quita que tengas una segunda instancia, que tengas a tu disposición el juicio de amparo, que ya no es instancia, pero finalmente es una etapa de juicio que viene después de tu sentencia en segunda instancia. Entonces, el derecho mexicano está así y no significa que sea culpa ni del juzgador ni del abogado. Esos casos en particular, creo que también esto es un llamado a el hartazgo se está viendo y el hartazgo está llevando a tomar determinaciones donde como sociedad estamos siendo partícipes de una confrontación de cada uno de los actores que participan en este tema. Entonces, ojo con eso, yo creo que como abogados postulantes debemos ser muy serios en nuestra dinámica de prestación de servicio y evitar ese tipo de situaciones. Ahora, déjame también te digo una cosa, que yo creo que no debemos pretender en este tipo de espacios ni prometer, ni disfrazar, y menos venir a buscar descifrar el hilo negro de la situación. Hay ocasiones, y hay que decirlo porque la gente lo desconoce, en que tu cliente te dice, yo necesito tiempo para cumplir, no tiempo específicamente para evadir, tiempo para cumplir porque la realidad de las cosas que sí me atoré, me está demandando. Entonces, ¿qué vendes tú como litigante? Vendes tiempo. También, eso es parte de una defensa. Entonces, cuando lo entiendes de esa manera, te quitas esas telarañas de decir, es que este abogado lo único que quería era cobrarme. No necesariamente. Hay que ver cada caso en particular. Y en esa individualización es donde tenemos que entender que ya ahorita lo importante, fíjate qué curioso, y dice la gente, entonces ya de nada sirve que Cecilia Gaitán haya sido el mejor promedio de su generación en ambos niveles de licenciatura y maestría, que haya sido una gente sumamente estudiosa, finalmente, si no tiene los valores o los principios, ya no va a llegar. Claro, claro, ¿por qué? Porque ¿de qué te sirve una gente tan preparada, tan capacitada,
que sepa manejar una corrupción al interior, que lo único que va a dañar es al tejido social. Que volvemos al tema que mencionabas ahorita, valores y principios. Sin duda, sin duda. Entonces, ojo con esa gente que dices tú, tiene hijos, por ejemplo, yo diría, tiene hijos y tiene esposo. Tiene gente que le interesa y que el día de mañana tú... Que le duele. Que le duele, exactamente. Tú vas a señalarlos a ellos incluso por los errores o los aciertos que la persona tenga. Se escucha muy cruel esto, pero es la verdad. Fíjate que yo sí lo he visto en el actuar de personas que no tienen quien les duela. ¿Sí? No les importa. O sea, no les importa actuar, no les importa actuar en consecuencia, no les importa el daño que generan. Por ahí me voy. Fíjate, con un exgobernador. Te voy a decir una cosa, Chihuahua. Pero te voy a decir una cosa. Pasa una situación bien particular en Benito Juárez y en algunos distritos distintos a Morelos y a Bravos, y a lo mejor hasta en esos está la situación impresa. En Distrito Judicial Benito Juárez tenemos gente que radica en Chihuahua, que hacen su vida en Chihuahua y que van al distrito a trabajar. ¿Lo critico es malo? No. Pero sí es importante entender que si tú no estás en una región tributando, conviviendo, preocupándote por la seguridad de tu familia, de tus hijos, pues ahora sí que tú cierras el librito, te despides ese día a las 3, 4 de la tarde y se acabó. Conozco. Vas y vienes. Ahora, en términos de justicia o de impartición y administración de justicia, creo que no es lo más conveniente. Creo que debemos buscar perfiles que radiquen en la región, que abonen, que de alguna manera se involucren, exacto. Mira. Que sepan que les duelen las familias del lugar. Sin duda. Sí, sin claro. duda. O sea, habrá cosas distintas, por ejemplo, como la educación. Yo en ese rubro creo que soy una gran admiradora de toda la gente que hace un esfuerzo porque se están dando a un tercero. No son, además, seamos muy claros, no son las mismas condiciones que las que tiene, laborales que las que tiene un juzgador. Entonces, no hay punto de comparación ni en el giro al que se dedican, ni en las condiciones del giro. Entonces, yo creo que el tema de la educación es un tema bien sensible, es un tema, te soy franca, que a tu servidora la mueve mucho. Estuvimos participando en un esfuerzo muy grande que se trató de hacer para llevarnos la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a manera de aperturar más la oferta educativa a la región. En ese momento no fue posible por cuestiones particularmente de presupuesto, y finalmente la UACJ, que tenía ya un estudio de viabilidad avanzado, pues arranca la licenciatura en Derecho. Entonces, ese ha sido una gran satisfacción, que si bien es cierto no fue un logro directo de tu servidora, de alguna manera me siento parte. ¿Por qué? Porque ha sido un esfuerzo de la mano con la sociedad civil, precisamente para abonar a la región. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿A una gente al frente de un juzgado que ahí vive, que le duele lo mismo que a ti, que le preocupó, que sabe, que conoce? ¿O alguien que va a cerrar ahora sí que el juzgado, se viene a Chihuahua, al día siguiente hace lo mismo y el fin de semana se desconecta? Porque es un ser humano y por supuesto requiere todo el tema, pero no está apto para un encargo de esta naturaleza, donde la parte medular es la sensibilidad. El compromiso es distinto. Además. Te lo digo porque, mira, y ya voy a cerrar con eso porque ya me están marcando acá que creo que ya llevamos como una hora platicando y aquí por lo que veo se nos puede ir el tiempo. Así es. Plática y plática. Yo recuerdo mucho, mi papá trabajaba en CFE, fue jubilado, que en paz descanse mi padre de CFE, y siempre que se iba la luz en Huachochi hasta Parral, le hablaban a mi papá. Y mi papá, como tenía mi mamá un negocio de paletas, a él le convenía, o sea, una paletería, una dulcería, le convenía que llegara rápido la luz, porque si no era poner una planta y luego show. Ahí andábamos peleando, me acuerdo, a medio patio todos los hermanos y mi mamá con la planta, en lo que mi papá iba y restablecía la luz. Pero vaya, o sea, mi papá se levantaba a las 12 de la noche a la hora que fuera. ¿Por qué? Porque él le convenía y porque sabía cuánta gente que tenía carnicería, que tenía, no sé, distintos negocios que se le iba a echar a perder la mercancía. Él tomaba conciencia de ese tipo de cosas. Entonces, claro que sí, es importante que las personas conozcan qué le duele. No es lo mismo lo que le duele a una mancha, aunque sea urbana o rural de Chihuahua, que la que le duele en Cuauhtémoc, por ejemplo, que la que le mueve en cualquier otro municipio. Entonces, creo que sí tienes razón en este sentido. Yo te quiero agradecer mucho, de verdad, Ceci, por
venir a platicar conmigo aquí a Norteñas Chingonas. La verdad es que ha sido un gusto tenerte conmigo igualmente. Y yo siempre le voy a decir, esto resulta muy educativo, muy ilustrativo, sobre todo porque cada persona te va dejando algo. El tema automotriz no se me va a olvidar nunca de esta situación. Y sí, digo, a todos se le tiene que aprender. Ceci, de nuevo, tu boleta es la amarilla y tu número es el 01. Es el 01, si ustedes tienen a bien otorgarme un voto de confianza, yo les agradezco que voten por una servidora con el 01 en la boleta amarilla de jueces locales, Distrito Cuarto, Benito Juárez. Y Karina, pues agradecerte ese fortalecimiento hacia un género que hoy en día encuentra sin duda mayores espacios de desarrollo, pero que también tenemos una gran responsabilidad de actuar en consecuencia y demostrar una firmeza, una seriedad y una responsabilidad como mujeres y sobre todo, bueno, pues no dejar el apoyo entre nosotras. Claro que sí, y aquí está abierto el espacio para todas las norteñas chingonas. Gracias, de verdad, Ceci. Y pues bueno, ahí escuchará a ustedes en Spotify, lo puede ver, ya saben, en YouTube, en nuestra página de Facebook, y ahí estaremos compartiendo el contenido en nuestras redes sociales. Pues yo les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Gracias, muy amable.